Aló, aló. Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez de nuevo en esta parte de hablar de la verdad nos hará libre, o lo que es lo mismo es encontrar que una verdad solamente es una mentira que no ha sido descubierta. Y también le llamo yo como la voz que clama en el desierto, porque a pesar de que todos los seres humanos nos la pasamos diciendo que no nos gustan las mentiras y que, en fin, que es terrible contar mentiras, las aceptamos, las toleramos, las matizamos y vivimos en un mundo con yéndome muy generoso, el 50% pues son mentiras, ¿no? Voy a intentar hacer un análisis de una verdad que se nos ha dicho, que para mí es una gran mentira, y eso tiene que ver con el tema de la corrupción. Por años nos han dicho la corrupción es mala, la corrupción es esto, debemos acabar con ella, y en fin, un montón de cosas. Y siempre he preguntado, bueno, hay que investigar de dónde traemos esa creencia de que la corrupción es mala, que la corrupción destruye, toda esa creencia que nos han hecho de alguna manera creer. Y empiezo en rebatir esa creencia o esa verdad, porque digo yo, bueno, para que la corrupción exista se requiere de dos. Se requiere de aquel que se deja corromper y aquel que quiere corromper. O sea, no es como una enfermedad o algo externo que llega y de repente funciona. Son dos acciones que conjuntamente producen la corrupción. Y vuelvo a repetir, quien se deja corromper y quien decide corromper, ¿sí? Y entonces bajo esa idea, pues la corrupción como creencia deberíamos de rebatirla. ¿Por qué? Porque la corrupción no es el problema. La corrupción es un resultado de algo, ¿sí? Y con un poquito de dos dedos enfrente de tu nariz, puedes entender que la única manera de corregir un resultado es atacar el origen del resultado. Y entonces eso me lleva a esa creencia de estar pensando que la corrupción es algo mágico que aparece de repente y entonces ya todos somos corruptos y todos queremos la corrupción y todo eso. No, es que existen esos docentes que quieren participar en esto. Y la pregunta es, ¿sí? Que eso es para romper precisamente esa creencia de que la corrupción es algo como etéreo, como que pues ya ahí está y pues ni modo. Es entender por qué existe una persona que se deja corromper y por qué existe una persona que quiere corromper, ¿sí? Una persona se deja corromper, ¿sí? Básicamente porque sabe que tú necesitas eso que él tiene bajo su control y bajo su poder, ¿sí? Y la parte que quiere corromper sabe que el otro lo tiene y que lo único que tiene que hacer es encontrar el precio correcto. Y cuando hablo de precio no me refiero nada más a dinero, me refiero al precio que la persona que se deja corromper pone. Y puede ser dinero, puede ser hasta un servicio sexual, lo que ustedes me pongan. Es simplemente ese intercambio.
Entonces lo primero que tenemos que hacer es romper esa creencia de que es algo que sucede, ¿sí? Que es normal, que así es. Hay que ir a encontrar el por qué las personas creen, por qué tienen la creencia de que yo puedo corromper. Y la creencia es porque ellos dicen es que existe, siempre va a existir alguien que se quiera corromper. Entonces el problema, para mi punto de vista, no es el que quiere corromper, sino quien se deja corromper. ¿Por qué? Porque él manipula para que las cosas permitan que exista la corrupción. Y pongo un ejemplo. Un agente de tránsito sabe que te puede manipular con la amenaza de una multa alta, con la amenaza velada de que vas a tener que ir a pagar tu multa, hacer filas, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, él tiene eso. Ahora bien, pero él es la última cadena del eslabón. Porque esa cadena inicia cuando alguien decide hacer de algo simple y sencillo algo complejo. Y entonces viene una creencia natural que tenemos todos los seres humanos de que si puedo no esforzarme en hacer algo, lo voy a hacer. Cueste lo que cueste. ¿Dónde empieza entonces realmente esta cadena de la corrupción? Todo empieza en la creencia de poner reglas y leyes, ¿sí?, que limiten el actuar de las personas y que limiten en el sentido del castigo, ¿sí? Porque créanme que hay formas de limitar a las personas sin utilizar el castigo. Ya en otro momento platicaré de ese tema en particular. Pero entonces toda la cadena empieza cuando empezamos a escribir reglas, leyes, todo aquello que limite el actuar de las personas, ¿sí? Y entonces, aparte que limitan, hacen el proceso para poder resarcir la falta que cometiste, lo hacen todavía pues más complicado y más tedioso, ¿sí? Y los ejemplos abundan. Nosotros que vivimos en frontera, pues comparen cómo funciona el sistema de multas de tránsito en Estados Unidos y el sistema de multas con nosotros. En Estados Unidos te pueden llenar de multas y tú si quieres nunca vas y las pagas. Hasta que llega un momento en que tienes tanto, tu nivel de multas es tan alto que vas a la cárcel. Porque se te advirtió, se te advirtió, se te advirtió, se te advirtió y hiciste caso omiso. Un sistema sencillo, ¿sí?, donde un solo hecho no permite la corrupción. ¿Por qué? Porque simplemente el policía llega y levanta la infracción. No le dice, uy, no, pues le va a salir caro, y pues va a tener que ir a la estación que está allá como a 20 kilómetros de donde usted vive.
y empiezan las amenazas veladas para promover el hecho que digamos, hombre, la gente no sea malito, pues ahí van para las sodas, hombre. Vean, un simple hecho tan sencillo termina con el hecho de la corrupción. Entonces, la creencia que debemos eliminar es precisamente que nosotros tenemos la capacidad de nulificar a quien decide que puede ser corrompido. Nosotros podemos nulificar a esa persona, ¿sí? Y no atacándolo, no haciendo un periodicazo contra la gente de tránsito ni nada. Es exigiendo que haya procedimientos y leyes flexibles, ¿sí? Cosas que realmente apoyen. Y pongo el ejemplo y regreso rápido ya para salirme del tema y pasar de lo que yo llamo, vean ustedes cómo una creencia puede generar una emoción y cómo eso va ligado con muchos fenómenos o procesos mentales que tenemos los seres humanos. Fíjense, por ejemplo, no traigo una luz trasera y ¡pum! Inmediatamente una infracción. ¿Cómo rayos te puedes tú enterar de que te falla una luz trasera hasta que no es de noche y que alguien te dice, oiga, le falta una luz? O sea, todos los días realmente te vas a estar levantando y checando que todas las luces del carro funcionen. Eso no es lógico. Entonces, ¿qué debería proceder? Que debería haber sanciones en ese reglamento adecuadas. Oyes, te ve tránsito y te dice, ¿sabes qué? Te falta una luz trasera. ¿Sí? Entonces te voy a dar una advertencia de que te falta una luz trasera. Y ahora con toda la tecnología que hay, podría existir de que así como existe la multa electrónica que le meten ahí tus datos y te sale la multa, también podría ser un sistema de notificaciones de que el vehículo fulano de tal fue reportado tal día sin luz trasera. Te detiene el de tránsito y como ahora se usa aquí al menos en Ciudad Juárez, el tránsito te pregunta inmediatamente, oiga, hizo esta infracción, pero antes de que le ponga la infracción, quiero que me diga si no ha sido infraccionado. Porque si ha sido infraccionado va a tener que pagar, va, y te tiran un rollo. Bueno, pues de igual manera, si alguna vez tenemos ese sistema administrativo tan fácil, te detiene y el detenido dice, oiga, le falta una luz trasera, voy a checar. Entro y digo, oiga Antonio, hace 30 días se le notificó que le falta una luz trasera y pues sigue teniendo su luz trasera sin encender. Por lo tanto, en este momento sí se le va a generar una multa. Y se acabó. ¿Sí? Luego me van a decir que, bueno, pues sí, pero el de tránsito va a insistir en que para las sodas y que no sé qué, que no sé cuándo, ¿sí? Si tenemos un sistema automatizado, ese sistema puede indicar que a esa persona se le detuvo 2 veces y en ninguna de esas 2 veces fue infraccionado. ¿Qué significa? Que ese agente que te detuvo, o esos agentes que te detuvieron, si son diferentes en ambos casos, se están prestando a la corrupción. Inmediatamente deben ser sancionados. Bueno, esas creencias que tenemos de que la corrupción es mala y que los políticos son corruptos y es muy cultural la corrupción y todo eso, esa creencia nos lleva a la siguiente emoción. ¿Y qué es la emoción que despierta esa creencia que tenemos de la corrupción? La emoción es, ¿sabes qué?
me vale, no me importa, así son las cosas, a lo que voy. Esa emoción se llama indiferencia, ignorar, decidir que eso a mí no me afecta. Y de ahí vamos escalando a que la corrupción sea un fenómeno que nos envuelve en todo. En todo, en todo, en todo. Vean cómo funcionamos en nuestra familia. Van a decir, ay, ¿eso qué tiene que ver? En la familia corrompemos. Un ejemplo, ¿ustedes consideran que en una familia donde hay 5 miembros de la familia, ¿ustedes no creen que todos deberían ayudar en las cosas de la familia? Por ejemplo, en la limpieza de la casa, incluso en el apoyo de la economía de la familia. Obviamente, si ya tuvieran la capacidad de trabajar y todo eso, ¿no creen que todos deberían apoyar? ¿Sí? Si partimos de esa creencia, entonces nosotros corrompemos. ¿Por qué? Porque algo que podemos definir que es una obligación como familia, entonces la manipulamos a través de otorgar premios para que se hagan las cosas. Eso es corrupción. Porque algo que deberías hacer porque te toca hacerlo, porque es tu responsabilidad, no. Si me das algo, entonces lo hago. Y aquí vuelvo pues al político, por ejemplo. El político, su obligación es trabajar para aquellos que lo eligieron. No para sus amigos, no para su familia, sino para quienes los eligieron. Y me dirán, bueno, también su familia votó por él y sus amigos votaron por él. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Pero el político, el buen político debería preguntarse, los intereses de mis amigos, los intereses de mi familia, están alineados con los intereses de los ciudadanos que votaron por mí. Y si no están alineados, pues la respuesta es muy sencilla. No debes hacer nada en favor de tus amigos y tu familia que estén por encima de la otra gente que te eligió porque no están alineados con ellos. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la problemática de la corrupción viene de que tenemos unas creencias muy extrañas de lo que es la corrupción. Luego nos hemos acostumbrado a tener estas emociones y ya las hemos hecho parte de que pues, así es esto. Viva México, así somos los mexicanos. Y entonces con esas creencias que tenemos y esas emociones que nos despiertan, nos empezamos a llenar de pensamientos. ¿Qué pensamientos? Oyes, pues yo creo que es mejor la corrupción. Creo que debo de pensar cada cosa que se me dificulte en la vida, en lugar de buscarle una salida correcta, le voy a buscar una salida que me satisfaga a mí, independientemente de lo que sea.
¿sí? Esos pensamientos se empiezan a generar en ti. Y inconscientemente, ¿te acuerdas de esa figura del que se deja corromper y el que quiere corromper? Pues empiezas tú, a través de tus pensamientos, a crear esa persona que todo lo quiere corromper, que todo lo quiere hacer fácil. Y cuando esa persona que tiene esos pensamientos da el brinco a la política, da el brinco a una figura de autoridad, pues ya viene preparada para ser ahora sí, ¿quién? El que está listo para promover y aceptar la corrupción. Porque ya viene con una educación y una formación en cuanto a la creencia, en cuanto a la emoción y en cuanto al pensamiento sobre lo correcto y verdadero de la corrupción. Una mentira convertida en verdad. Luego de los pensamientos, ¿sí? Pues pasamos a las acciones. Y entonces las acciones, ¿sí? Pueden llegar a los siguientes extremos como sociedad. Y aquí voy a pedir disculpas, no quiero que me vayan a marcar de violencia de género ni nada por el estilo, pero yo siempre he tratado de ser muy directo y hablar y decir lo que yo pienso y lo que yo he vivido. Las acciones que vienen incluso después de esas creencias, esas emociones y esos pensamientos, pueden ser tan radicales que lanzo la pregunta, ¿ustedes creen que en el amor no existe la corrupción? Yo les puedo decir que sí. La mujer mexicana, y aquí quiero que me disculpen todas las mujeres mexicanas, y ojalá no me crucifiquen, se dejan corromper, ¿sí? Hay mujeres que aceptan la infidelidad. Esa es una forma de corrupción. Yo, hombre, sé que por los hijos, que por el dinero, que por el estatus social, por lo que tú quieras, no me vas a dejar. Entonces soy infiel. ¿Sí? Y te digo, pues, ¿cómo cuánto vale mi infidelidad? No, pues un anillito, ahí está el anillito. No, pues que un carro, ahí está el carro. Que una casa, ahí está la casa. Que un viajecito, ahí está el viajecito. Que me sigas manteniendo, te sigo manteniendo. Es corrupción. Porque existen las dos figuras. La que se deja corromper y el que quiere corromper. ¿Sí? Hasta allá puede llegar este sistemita de creencia, emoción, pensamiento y finalmente llegar a acciones que son totalmente descabelladas, pero que pasan. Luego, después de las acciones, viene algo que es lo más terrible, lo que ha pasado en México desde la época de que nos conquistaron los españoles. Y tal vez, yo no me he puesto a estudiar, pero tal vez desde los tiempos de los indígenas, no lo sé. Practicamos tanto el dejarnos corromper y el corromper a los demás que ya se convirtió en un hábito. Ya no podemos dejar de hacerlo. Es como lavarnos los dientes, es como bañarse, es como comer, es un hábito. Por eso me causa tanta molestia desde mi punto de vista el que me quieran vender una verdad de que la corrupción se va a acabar. Es un hábito, algo que se forma con años.
años. ¿De dónde me dan como una verdad que lo van a acabar? Y lo peor todavía, que ya se acabó, que ya no existe. Dios santo, ¿en qué planeta viven? Un hábito no se termina por decreto presidencial, ni por decreto de tu papá, ni por decreto de tu mamá. Un hábito es el que otra vez tendrías que modificar tu creencia para que la nueva creencia que llegara modificara tu emoción y para que esa emoción generara nuevos pensamientos y para que esos pensamientos te llevara a nuevas acciones. Y entonces después de repetir esas nuevas acciones año con año, día tras día, un nuevo hábito se forme. Pero si no hacemos ese proceso, señores, por eso es esto que estoy haciendo. No permitan que una verdad termine siendo una mentira que descubran. Y ahorita la verdad que les han vendido de la corrupción es una mentira que tarde o temprano se va a descubrir y se va a saber que hemos sido engañados por años, ciclos, lustros o cualquier medida de tiempo que le quieran poner. Todo esto de la corrupción, ¿a qué nos lleva? A vivir una realidad. ¿Y qué es la realidad que nos está tocando vivir? La gente se asombra de que ya no hay principios, ya no hay valores y bla, 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 bla. Pero ¿por qué se asustan? Si hemos aceptado que todo es intercambiable, si hemos aceptado que puedo ser corrompido, si hemos aceptado que yo puedo corromper, ¿de dónde viene la sombra de la realidad que vivimos? Mucha gente dirá, es que ahorita la realidad es la violencia. La violencia es un resultado y está concatenado con la corrupción. ¿Sí? Y ahorita que está de moda y me pueden decir, sí, la corrupción de los jueces. No, es la corrupción de todo el sistema. Desde el policía que se hace guaje hasta un ministerio público que no sabe hacer su trabajo, hasta un juez que decide cerrar los ojos y apoyar al político, al compadre. Así como. Desde mi muy humilde punto de vista, y con esto cierro, si queremos cambiar la realidad, tenemos que cambiar nuestras creencias. Y la creencia fundamental de la corrupción es que no hemos combatido, no hemos analizado y definido y atacado las causas, orígenes de la corrupción. Queremos atacar el resultado. No. Es como querer obligar a un alcohólico a que deje de ser alcohólico porque le escondemos las botellas en la casa. Las va a encontrar.
Y si no las encuentra ahí, las va a encontrar afuera. Entonces no es la solución. Esconder las botellas no soluciona nada. Hay que cambiar las creencias. Hay que crear esa emoción de satisfacción. De decir, nuestras autoridades han hecho las cosas tan fáciles, tan simples, que no es necesaria la corrupción. Que yo puedo hacer las cosas por mis propios medios. No necesito que nadie me ayude. El sistema me ayuda. Sentir esa emoción de que yo puedo, que no dependo de nadie. Tener ese pensamiento de decir, esto es lo que realmente funciona. Esto es lo que me hace vivir en la comodidad y no en la zozobra. Cuando vivimos en la corrupción, vivimos en la zozobra, porque siempre estamos viendo a ver qué viene enseguida, porque hay que entrarle otra vez a ese fenómeno de intercambio. Pasar de ese pensamiento de que esto es mejor a las acciones. ¿Qué son las acciones? Trata de ser lo más transparente posible en todo lo que hagas. Que la gente sepa lo que haces y por qué lo haces y para qué lo haces. Y finalmente, todo eso combinado, estarlo repitiendo una y otra vez. Reafirmar su creencia, reafirmar sus emociones, reafirmar su pensamiento, reafirmar sus acciones y ahí están, pum, pum, pum. ¿Hasta que qué? Hasta que sin pensarlo un día ya es un hábito. Lo haces en automático. Como sonarte la nariz cuando tienes ganas de sonarte la nariz. No te puedes a pensar si lo haces o no lo haces, punto. Lo haces en automático. Cuando esas 5 cosas se alineen, la realidad puede cambiar. Mientras no lo hagamos, la corrupción nos va a acompañar como una verdad que se nos vendió, en el sentido de que la van a acabar, cuando realmente lo que intentan es crearnos la mentira para que eso nunca termine. Pues es lo que yo les quería comentar. Así voy a seguir pues trabajando con este proyecto de pasarles información que desde mi punto de vista creo que podría ser interesante para ustedes. Y pues como todas las veces, yo les deseo que pasen un buen día y les deseo lo mejor. Y por aquí nos seguimos viendo, disfruten y pues no queda más, hay que seguir adelante.